El pasado noviembre fui a un evento de yoga y escritura aquí en Madrid, en un estudio precioso que se llama Casa Cadi. Antes de empezar, después de explicarnos lo que íbamos a hacer, una de las facilitadoras lanzó la típica ronda de presentación. Nombre, cómo te sientes y qué necesitas. Yo, que me considero una persona bastante autoconsciente y que estas cosas se me dan bien, me quedé en blanco. Pero en blanco nivel, soy la tercera y necesito más tiempo, gracias. Y no es broma, cuando llegó mi turno pedí más tiempo. La facilitadora me miró, me sonrió y me dijo, te lo doy, pero no lo pienses, siente. Para la mayoría, siente es casi un mandato a buscar emociones, y probablemente esa era la intención de la facilitadora. Pero yo me lo tomé literalmente. Bajé al cuerpo, a las sensaciones. Y cuando hice eso pasó algo curioso. Las emociones empezaron a aparecer solas, sin que yo las buscara. Para cuando me volvió a tocar tenía una respuesta perfectamente articulada, pero también una reflexión que me rondaba la cabeza. No puedes separar del todo emoción y pensamiento, y lo que llamamos emoción casi nunca empieza como una emoción, empieza como una sensación, es decir, como síntomas corporales. El problema de estos eventos y de la vida es que hemos aprendido a hablar de emociones como si fueran lo mismo que las sensaciones. Hemos mezclado conceptos básicamente. Y claro, cuando mezclas la señal con el significado, la experiencia interna se vuelve confusa. Te doy la bienvenida a Siento Luego Soy, el podcast donde exploramos el arte y la ciencia de sentir, entender y regular tus emociones de forma segura, intuitiva y sostenible. Yo soy Paula, coach, profesora de yoga, estudiante de psicología y apasionada de la relación mente-cuerpo. En el episodio de hoy te voy a explicar lo que nadie, ni siquiera los profes de la carrera de psicología, te explica sobre la gestión emocional. Probablemente porque es un área de psicología que ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas y todavía no se entiende del todo. Vamos a hablar de emoción, de sentimiento y de sensación. Y vamos a romper mitos. Para el final del capítulo conocerás la diferencia entre emoción, sentimiento y sensación. Tendrás recursos para separar lo que notas de lo que crees que significa y entenderás por qué separar el dato de la interpretación es tan importante. Empezamos con la emoción. ¿Qué es una emoción? Hace poco escuché a José Miguel Gaona en un podcast decir que las emociones son la salsa de la vida. Y es una metáfora que me encanta, porque la salsa da sabor, sí, pero no es el alimento, no es la base, es algo que añadimos. Las emociones funcionan un poco así. Son el aderezo psicológico que ponemos por encima de lo que percibimos, el sabor que recordamos, pero no son lo primero que ocurre en tu organismo. ¿Recuerdas que te contaba cómo al centrarme en mis sensaciones corporales en el evento de yoga y escritura venían las emociones? Eso es porque mi cerebro interpretaba la información que le llegaba de dentro y de fuera del cuerpo para construir ese estado que llamamos emoción. La información era el alimento, la emoción era la salsa. Sé que esto choca un poco con la creencia popular de la película de Inside Out, que nos ha hecho creer que tenemos emociones de forma innata que funcionan dentro de nuestra cabeza como botones internos que se activan o se desactivan según la experiencia. Pero es que Inside Out es una metáfora, no una teoría científica. En la realidad, las investigaciones actuales demuestran que las emociones son estados biológicos construidos, no botones fijos, que tu cerebro genera para ayudarte a sobrevivir y a prosperar. En otras palabras, una emoción es un estado mental que nace de la interpretación de un estado físico y su función principal es guiar tu conducta. Es importante que entiendas esto, así que te voy a poner otra metáfora. Imagina que una emoción es como un lote de cosmética. El contenido real del lote es el conjunto de ajustes corporales, como pueden ser cambios en el ritmo de tu corazón, cambios en tu respiración, cambios en el tono de tu musculatura, cambios en tu sistema hormonal. Todos estos cambios de por sí no tienen un nombre, son cambios que tu cerebro activa para prepararte a afrontar la vida, para hacerte huir, hacerte acercarte, resolver algo, protegerte, lo que sea. Vale, hasta ahí bien. Ahora, tu cuerpo paquetiza ese lote de cambios según tu contexto y según tu historia. Y a ese empaquetado final lo llama emoción. Por ejemplo, callejón oscuro, medianoche. Tu cerebro activa el cuerpo para el peligro. Tensa músculos, acelera el corazón, enfoca la atención.
Luego interpreta la experiencia de los músculos tensos, el corazón acelerado y la atención enfocada con la palabra miedo, porque en tu cultura le han enseñado que esos síntomas, más el callejón oscuro a medianoche, debería llamarse así. Y la conducta que demuestras es huir. Ahora imagina exactamente los mismos cambios, pero justo antes de una primera cita. Es decir, corazón acelerado, músculos tensos, atención enfocada, pero esta vez estás delante de una persona que te gusta. A lo mejor, en esta ocasión, tu cerebro interpreta este conjunto de sensaciones corporales como nervios o ilusión. Y en vez de huir, te lleva a arreglarte el pelo, te hace reírte o incluso te hace tocar a la persona que tienes enfrente. El motivo de que respondas de una forma diferente cuando estás en un callejón oscuro a cuando estás delante de la persona que quieres, sintiendo exactamente lo mismo en tu cuerpo, es que has aprendido que unos síntomas en un contexto significan una emoción, mientras que otros síntomas en otro contexto significan otra emoción. ¿Se va entendiendo? Mientras vas digiriendo todo esto, voy a aprovechar para hacer una pequeña pausa y contarte algo que creo que te puede gustar. Ya sabes que la salud emocional y la salud física van de la mano porque una no puede funcionar sin la otra. Lo que comes, cómo cocinas y los materiales que utilizas influyen en tu salud hormonal y por lo tanto en cómo te sientes. Con tantísima oferta es muy difícil saber qué marcas y qué empresas son de verdad fiables y cuáles no. Y por eso yo confío en Conasi para todo lo relacionado con alimentación, menaje y utensilios de cocina sin tóxicos. Trabajé con ellos, he estado en su almacén, sé de primerísima mano que cada producto pasa controles de calidad muy estrictos, así que puedes confiar en mí cuando te digo que es una empresa 200% fiable. Si hay algo que te apetezca probar o hay algo que necesites, te quiero recordar que tienes un 10% de descuento en su página web conasi.eu con el código EMIRA. La página es conasi.eu, conasi.eu, y el código es EMIRA, EMIRA. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y seguimos. Vale, ahora que has tenido un poquito de tiempo para digerir qué es una emoción, vamos a hablar de qué es un sentimiento. Antes de seguir hablando de las sensaciones, tenemos que hablar de los sentimientos. A menudo utilizamos las palabras emoción y sentimiento como si fuesen lo mismo, pero es que quiero recalcar que no lo son. Dicho de una forma sencilla, si la emoción es el lote de productos biológicos que se activa automáticamente, el sentimiento es eso que sucede en tu cabeza cuando tú te das cuenta de que está ocurriendo algo. La emoción es la interpretación inconsciente, el sentimiento es el pensamiento consciente. Vamos a un ejemplo. La emoción es el miedo y el sentimiento es pensar, siento miedo. ¿Se entiende? Es como un informe subjetivo que llega a tu conciencia para informarte sobre qué está pasando en tu cuerpo. Volviendo a la metáfora del lote de cosmética, la emoción es el lote y el sentimiento sería el informe interno que te vas contando a medida que utilizas los productos. Esto rompe un mito enorme porque la mayoría creemos que primero viene el sentimiento y luego va la emoción. Pero es que es al revés. El sentimiento viene después de la emoción, no antes. Por eso muchas veces cuando dices tengo ansiedad, en realidad lo que estás nombrando no es la emoción, sino la historia que te cuentas sobre la emoción. Para entender esto último un poquito mejor tenemos que saltar a hablar ya de la sensación. Así que vamos a ello. ¿Qué es una sensación? Esta es la pieza del puzzle que falta. A grandes rasgos se podría decir que la sensación es el dato bruto del cuerpo, la materia prima. Hay dos grandes tipos de sensaciones. La exterocepción, que son las que vienen desde fuera, por ejemplo el frío, el ruido, la luz, las texturas. Y la interocepción, que son las que vienen desde dentro. Por ejemplo, el latido del corazón, la respiración, la presión del estómago, náuseas. Aquí es donde se complica un poquito todo esto y es que tu cerebro
Utiliza las sensaciones que percibe de fuera, tu contexto, y las sensaciones que percibe de dentro, tu estado, para predecir lo que podría pasar en el siguiente minuto de tu vida, según tu historia, según tus aprendizajes, según todo, y pone al cuerpo en marcha. Una vez que ha puesto el cuerpo en marcha, el cerebro agrupa el conjunto de sensaciones internas que resultan de esa activación y las interpreta dentro del contexto que percibe a través de las sensaciones. Y a eso, todo eso, lo llama una emoción. Yo sé que esto es complicado y se viene un episodio en el que profundizo solamente en esto, pero quédate conmigo. Lo importante es lo siguiente. La sensación es la señal. La emoción es la interpretación de la señal. El sentimiento es cómo vives esa interpretación. ¿Eso bien? Vamos a hacer un repaso rápido. Sensación, información sobre lo que pasa dentro y fuera de ti. Por ejemplo, calle oscura, corazón acelerado. Emoción, interpretación de las sensaciones en un contexto. Por ejemplo, calle oscura más corazón acelerado igual miedo. Sentimiento es la experiencia consciente de la emoción. Por ejemplo, ¿ahora sí? ¿Cómo me encantaría que pudierais responder ahora mismo para decir si lo habéis entendido? Porque le he dado muchas vueltas a ver cómo explicaba todo esto de forma sencilla. Pero bueno, ¿por qué es importante que entiendas todo esto? Pues porque si vas por la vida sin distinguir la harina del bizcocho, todo te sabe a tarta quemada. Y cuando todo te sabe a tarta quemada, normalmente pasan dos cosas. La primera, que sobrereaccionas a todo lo que sucede en tu entorno. ¿Quién no ha llamado ansiedad a dormir 4 horas, tomar 2 cafés, no comer y tener un WhatsApp pendiente? Cuando no distingues sensación de emoción, tu cuerpo reacciona a circunstancias que son perfectamente normales, como si hubiera un depredador y fueran circunstancias existenciales. Por eso, distinguir bien puede ayudar mucho a disminuir el desgaste emocional y por lo tanto prevenir el burnout. La segunda cosa que sucede cuando caminas por la vida como si todo te supiera a tarta quemada es que confundes las decisiones que deberías de tomar con tu cuerpo con las decisiones que deberías de tomar con tu cabeza. No me quiero meter mucho en el tema de la intuición y del gut feeling, el sentimiento este de las entrañas, de sé que algo lo debo hacer porque lo noto en mi cuerpo. Creo que esto merece un episodio en sí mismo, pero sí que quiero que entiendas que hay unos marcadores somáticos, según un señor llamado Damasio, que nos ayudan a tomar decisiones en función a experiencias previas, pero cuando no sabes discriminar la sensación de la emoción y confías en tu intuición, corres dos riesgos a la hora de decidir. El primero es ignorar por completo las señales de tu cuerpo si tienes una interocepción, es decir, capacidad de sentir lo que pasa, muy baja. Y el segundo es exageres la importancia de las señales de tu cuerpo hasta el nivel de que conviertes señales que a lo mejor no tienen ninguna importancia en alarmas o en justificaciones ficticias para tomar un curso de acción específico. En ambos casos estarías ignorando tus necesidades reales y por lo tanto aumentando las probabilidades de decidir mal. Por eso es fundamental aprender a discernir emoción de sensación. Vale. ¿Y cómo discernimos emoción de sensación? O dicho en una palabra mucho más normal, ¿cómo separamos emoción de sensación? Bueno, para empezar a separar emoción de sensación, lo que mejor funciona son la autoconciencia y el lenguaje. El lenguaje emocional es algo que todos deberíamos entrenar y aprender a precisar. Por ejemplo, cuando pasas de me siento fatal a estoy frustrada, cansada y un poco asustada, tu sistema nervioso entiende perfectamente qué sucede y se regula mejor. Una forma sencilla que puedes aplicar a tu día a día para entrenar esto es observar cómo te hablas.
Lee lo que escribes, pon atención en las palabras que utilizas y poco a poco ve afinando. El segundo método que funciona para separar emoción de sensación es entrenar la interocepción o mejorar tu capacidad de regularte. Pero ojo, que a la hora de autoentenderse es igual de importante o más aprender a notar sensaciones sin entrar en pánico. Y para algunas personas, y aquí me incluyo yo, la hipersensibilidad puede engañar. Pero recuerda que notar no es lo mismo que interpretar y que no todo lo que notas requiere una reacción. Para la autoconciencia, prácticas mente-cuerpo tipo mindfulness, yoga o respiración ayudan mucho. Pero, repito, por favor, ten cuidado con obsesionarte con lo que aprendes a ver o a escuchar, que no es el objetivo. El objetivo es entrenar la lectura limpia de lo que sientes. Otra forma que tienes de entrenar la autoconciencia es escribiendo o anotando las sensaciones, emociones y sentimientos. Puedes utilizar una app, un Apple Watch, un Oura Ring o un diario de notas. Llevar un registro ayuda a tener un mapa de qué pasa con el cuerpo y con la mente a lo largo del tiempo. Y así puedes establecer correlaciones. Bueno, vamos a ir cerrando el episodio, que este ha sido un poquito más largo, pero antes de irme te quiero dejar un regalo. Una de las cosas que más me gusta compartir son prácticas de meditación activa. De hecho, creo que es una de las prácticas que más impacto han tenido en mi entorno por lo fácil que es compartirlas. Aprovechando que este episodio trata de separar emoción de sensación y que estamos en Navidad, he preparado una meditación cortita para que puedas empezar a entrenar tu cerebro justo en lo que hemos hablado hoy. En las notas del episodio te dejo un enlace que puedes utilizar para descargar la meditación, guardártela y utilizarla hoy, mañana, cuando estés en medio de la comida navideña con toda la familia o cuando lo necesites. Y hasta aquí el episodio de hoy. Sé que he dicho muchas cosas, sé que hoy ha sido muy técnico. Creo que si lo escuchas un par de veces cobraría todo sentido, pero, te quiero dejar con la idea clave y es, la sensación te muestra el qué, la emoción te cuenta el por qué y tú decides el ahora qué. Recuerda que en el enlace de las notas del episodio te puedes descargar una meditación gratuita para empezar a entrenar a tu cerebro a diferenciar emoción de sensación. Y si te ha gustado, compártelo con esa persona a la que quieres y que sabes que lo necesita. Gracias por escuchar, por sentir y por estar aquí en un episodio más. Yo soy Paula, esto ha sido Siento Luego Soy y nos escuchamos muy pronto. Hola, soy yo otra vez. Antes de irme quería recordarte que este podcast es un espacio divulgativo que no sustituye acompañamiento médico o psicológico. Cada proceso emocional es único, así que si estás atravesando algo que requiere atención clínica o un sostén más individualizado, te animo a buscar a un profesional cualificado que pueda acompañarte de forma segura y personalizada. Nos vemos pronto.